Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. Genial. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo están? A full para mañana. Gabriela, vos me vas a estar ayudando entonces mostrándome las imágenes, ¿verdad? Sí, doctora. Súper. Bueno. Y pues vamos a empezar entonces. Vamos a iniciar con un repasito. Estoy atenta a las preguntas que tengan específicas. Vayan anotando. Vamos a hacer otra vez un paneíto sobre las 3 etapas del proceso. Sabemos que penal adolescente, la franja etaria es 14 a 17 años. Nos va a estar también acompañando la doctora Nicole Asta. Ella les va a dar una introducción también sobre las etapas del proceso, ¿sí? Las salidas alternativas. El doctor Camilo, más o menos, de qué le dijo que les iba a poner ahora en el segundo parcial. Va a poner casuísticas de salidas alternativas del proceso, las sanciones Ujú. y las medidas, lo que mencionó más. Ah, súper. Las medidas, ok. Bueno. Vamos a proyectar entonces el esquema. Vamos a hacer un paneíto otra vez sobre el esquema y después ya les va a hablar la doctora Nicole Asta. Bueno, tenemos entonces cuáles son las etapas entonces del proceso penal adolescente. Tenemos 3 etapas. ¿Cuáles son? Vamos a participar todos, vamos a ir hablando todos juntos, ¿sí? La etapa preparatoria, preliminar, Después. el juicio oral y público, Muy bien. Bueno, en la primera etapa, en la etapa preparatoria, entonces ¿qué tenemos en la etapa preparatoria? Bueno, para iniciar, ¿cuál es la mínima? Vamos a empezar desde ahí. ¿Cuál es la mínima y la máxima en penal adolescente? La franja etaria 14 y 17. La pena mínima, 6 meses. La pena máxima, ¿cuál es? 8 años. Oh, exactamente. 8 años, exactamente. Bueno, la etapa preparatoria inicia con la denuncia. Tenemos querella, aprehensión. Muy bien. Después tenemos cuáles son las salidas alternativas, la desestimación, criterio, la suspensión condicional, procedimiento abreviado, la conciliación. Muy bien. Nosotros tenemos que saber que usamos nuestro código. ¿Cuál es el código que utilizamos en penal adolescente? El código de la niñez y la adolescencia. Supletoriamente se utiliza Código penal. el código penal, exactamente. Vamos a correr un poquitito más ese, Gabriela, porfa. Hacia arriba. Muy bien. Después tenemos la segunda etapa, que es la etapa intermedia. Muy bien. En la etapa intermedia es donde nosotros tenemos ya la posibilidad de las salidas alternativas. ¿Por qué? Porque ahí vamos en la etapa intermedia, la fiscalía lo que hace ya presenta acusación si hay o pide las salidas alternativas antes de llegar al juicio oral y público. Ahí entonces podemos desestimar, solicitar el criterio, podemos tener la suspensión condicional, procedimiento abreviado. Podemos tener también, como dice aquí, el sobreseimiento definitivo o el sobreseimiento provisional, que son salidas. El siguiente. Yo tengo una consulta ahí, por favor. Sí, Sí. ahí recién Sí, el voy a terminar adolescente esto, entonces ahí volvemos otra vez, ¿sí? Sí. espectacular.
Sí, ahí nomás. Vamos a correr un poquito, Gabriela. Bueno, y la última etapa, entonces ya tenemos el juicio oral y público, donde donde vamos a ser aplicadas las sanciones que correspondan de acuerdo al hecho. Entonces van a ser aplicadas las normas jurídicas que el tribunal determine en ese momento. Bueno, Martín, te escucho. Ahora sí, Martín, ¿cuál es tu pregunta? Hablaste de la etapa intermedia donde el fiscal presenta Sí. acusaciones. ¿Es ahí recién donde el adolescente está imputado o en la etapa preliminar ya se le imputa? Esa duda. No, en la primera etapa, uno ya tiene que estar soportando el proceso penal. Lo que pasa en la etapa intermedia es donde viene la acusación, donde se va a realizar la audiencia preliminar. En la primera etapa, lo que hace el adolescente, bueno, hay una denuncia en contra del adolescente. Bueno, entonces la fiscalía presenta una acusación, ahí va al juzgado penal adolescente. Y lo que hace el juez penal adolescente es dictar las medidas de acuerdo al hecho punible que este adolescente haya cometido. Luego está la etapa intermedia, donde ya es la etapa de la audiencia preliminar, donde la fiscalía tiene 6 meses desde la primera etapa para realizar la investigación para poder acusar. Pero generalmente en el proceso penal adolescente, generalmente es un poquito más corto. El juez le suele dar generalmente 4 meses, pero si es un hecho grave, hasta 6 meses, para que es la etapa investigativa. Pero en la primera etapa habíamos hablado de que se le da una medida y ahí nosotros hacemos, ¿cómo era que se llamaba la primera audiencia? El 427. El 427. El 427. Nosotros tenemos la audiencia del 427. ¿Cuál es el 427? ¿Tienen ahí su código con ustedes? Procesal. Sí. Ahí está. Sí. Vamos a leer un poquitito, por favor. La primera, ahí las reglas especiales. Vamos a hacer una pequeña introducción, nomás. El 427 nos dice que es en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles en los cuales se señale como autor o partícipe a una persona que haya cumplido los 14 hasta los 20 años de edad, inclusive se procederá con arreglo de la Constitución, el derecho internacional vigente y las normas ordinarias de este código y regirán en especial las establecidas a continuación. Es un poquitito larga, pero en general lo que hace es que este procedimiento se le aplica a los adolescentes. Es la primera etapa porque el adolescente, ¿ante quién solamente puede declarar? Ante el juez. Ante el juez. Si él declara ante la policía, ante la fiscalía, ¿qué pasa? Se anula todo. Exactamente, todo el proceso es nulo. Muy bien. Martín, volviendo a tu pregunta. Sí, entendimos ¿Me escuchas? cómo me explicaste. Sí, Bueno, ya Martín, entendí bien. entonces, en la primera etapa, ¿sí? Te escucho, entendí muy bien también cómo me explicaste. Para que continúes nomás. Sí, bueno, no, y decime a ver si entendiste. La primera etapa, entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a hacer ahora una preguntita tipo examen. ¿Entendiste ya entonces que en la primera etapa, que es nuestra etapa donde se inicia, ahí recién el adolescente tiene que someterse al proceso, ¿verdad? Sí, luego la etapa es para que el fiscal prepare las pruebas para la acusación, que puede ser de 6 meses Exactamente. o 4 meses en Sí, delitos menores. exactamente. Así mismo. Entonces, ahí presenta la acusación. Es la etapa investigativa, la etapa intermedia, donde el juez va a colectar, va a investigar sobre todos los hechos que puedan acontecer. ¿Para qué? Para que él pueda sustentar una acusación. Si no sustenta, si no encuentra ningún hecho relevante que el adolescente entonces pueda estar acusado, entonces ahí por eso están estos tipos
de salidas, las alternativas. Por ejemplo, si no encuentra nada, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Va a desestimar la denuncia. Si no hay un hecho punible muy grave, entonces puede solicitar un criterio de oportunidad. Esta desestimación se puede dar a través de la remisión, que se puede dar en esta etapa o en cualquier etapa del proceso que el doctor Camilo siempre les explica, ¿verdad? La remisión. Pero Después varía, tenemos ¿no, la profe? suspensión condicional del procedimiento. ¿Cómo? Varía, porque la remisión en la Nadie te etapa escucha. preparatoria corresponde... ¿Me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Que Hola, sí la te escucho, remisión Nadia. en la etapa preparatoria corresponde al 234, ¿no? Sí, así mismo. Que se puede pedir en cualquier Es etapa decir, del cada proceso, te etapa... dice. Sí, En eso dice en el cualquier 234. etapa. Desde el inicio, sí, hasta llegar a la etapa intermedia. La fiscalía puede. Y también, si llegamos a la etapa intermedia, que es la etapa donde está la acusación, entonces también puede ser un tipo de salidas alternativas al proceso. ¿Alguna preguntita tenés, Nadia, hasta ahí? No, nada. Quería corroborar nomás porque está también el 242 que es de la remisión también, pero es de la etapa procesal y ahí de repente un poquito me confundí. Sí, de esa etapa les va a hablar la profe Nicole en breve. Profe, una consulta A antes de ver, pasar más. Profe, ¿la hola Karina, remisión no se decime. da con el criterio de oportunidad? Sí, es como un criterio también, así mismo. Nos dice, les voy a leer el 234. En la etapa preparatoria y con consentimiento del tribunal, el fiscal puede prescindir de la persecución penal cuando se los presupuestos señalados en el artículo 19 del Código Procesal Penal o cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. Ahí nos dice, el juzgado penal de la adolescencia puede prescindir de la persecución penal en cualquier etapa del procedimiento. ¿Qué nos dice el 19? El 19 nos lleva al criterio de oportunidad. A eso se refiere. Cuando hablamos de la remisión. La remisión es como un criterio de oportunidad. Podemos mirar ahí. Seguro que el doctor Camilo siempre les habla de la remisión porque a veces le encanta a él, ¿verdad? Sí, todo lo que es salida alternativa a él le encanta. Pro adolescente. Sí. Bueno, este examen se va a basar un poquitito sobre lo que son las salidas alternativas luego seguramente. Seguramente que les va a poner, les dio también los casitos o no les dio para que puedan estudiar. Algunos casos, le dijo que le iba a poner algunos casos, ¿verdad? Sí. Sí nos Dijo dijo, que van a ver casos. no nos dijo Vamos a cuáles. practicar. Nos llegó a dar ejemplos, pero Sí, vamos a practicar por lo menos 2 casos después de la explicación de la doctora Nicole. Ahora ella ya les va a hablar un ratito, ¿sí? Anoten ya sus preguntitas. Después yo les voy a ir haciendo les voy a practicar y resolviendo, ¿está bien? Dale, doctora. Profe, danos todo después de esos exámenes para estudiar. Las preguntitas, yo les voy a tomar el examen oral y ahora ustedes, no se preocupen. Muchas gracias, profe. Mañana ustedes ya van a estar todo volando con las preguntitas, no se preocupen de eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo me voy a basar un poquitito en lo que son las salidas alternativas al proceso, que es lo que estuvo dando también ya un pantallazo la doctora Jenny. Pero les voy a ahondar un chiqui más porque calculo que ese va a ser el tema del examen, ya que están en la segunda etapa, ¿verdad? Que ya es más cuestión procesal en esta etapa, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son las salidas alternativas al proceso que conocen? Ya se estuvo mencionando luego, o sea, la doctora Jenny ya estuvo mencionando, pero quiero saber nomás si es que manejan esa información. Bueno, ustedes ya saben que en el proceso penal existen 3 etapas, como les había dicho la doctora. La etapa investigativa, la intermedia y el juicio oral y público. La etapa investigativa es donde se realizan todos los actos o diligencias investigativas por parte del Ministerio Público y donde se aplican las medidas ya sea provisoria. En este derecho penal de adultos sabemos que las medidas son alternativas alternativas o sustitutivas. En el derecho penal adolescente solamente existe un tipo de medidas en esta etapa investigativa, que es la medida provisoria, ¿sí? Ese es el tipo de medida que se le aplica a los adolescentes en esta etapa. Una vez que llega a la etapa intermedia, que es donde se realiza la audiencia preliminar, es donde se aplican los institutos procesales que son llamados como criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado y también se podría dar lo que es la conciliación, ¿sí? Bueno, entendiendo esto, es importante tener en cuenta que las salidas alternativas al proceso se dan antes de que exista una imputación, por eso se llama alternativa al proceso. Todavía no hay una imputación de por medio. Una vez que haya una imputación de por medio, haya transcurrido la etapa preparatoria, se le haya acusado al adolescente infractor, entonces ahí es que entran estos institutos en la audiencia preliminar a ser ordenados. ¿Sí? Estos institutos se pueden dar también en el inicio, antes de la etapa investigativa, cuando todavía no hay una imputación de por medio, y en ese momento es que estos institutos se llaman salidas alternativas al proceso, ¿sí? Se puede dar también como primer requerimiento de la Fiscalía, sin que haya una imputación, y vuelvo a reiterar, la suspensión condicional del procedimiento. El criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, la conciliación y la mediación, ¿sí? ¿Van entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o consulta? Vamos a llegar justamente a esa etapa. Primero nomás quiero que entiendan de que existen salidas alternativas al proceso, como también que esas salidas alternativas se puedan determinar en la audiencia preliminar, pero ya se llamarían institutos procesales que se otorgan en la audiencia preliminar, ¿sí? Después de haber transcurrido una etapa investigativa y haber llegado a la etapa intermedia, que es la audiencia preliminar. ¿Está bien? Si ustedes quieren ir manejando un poquitito lo que son los artículos con relación a esto, la etapa intermedia, que es llamada la audiencia preliminar, se rige en el Código Procesal Penal de Adultos, en el artículo 352. Pueden ir leyendo o marcando para poder ir leyendo más tarde, así se van preparados mañana, ¿sí? Que es justamente ahí donde está marcando la compañera Gabriela, creo que es, ¿verdad?
El artículo 352 del Código Procesal Penal es el que establece lo que se va a realizar en la audiencia preliminar, ¿sí? ¿Van entendiendo? Bueno, súper. Posterior a esta etapa intermedia viene ya lo que es el juicio oral y público. En el juicio oral y público lo que se va a establecer es la sanción que va a ser aplicable, ¿sí? Una vez que se haya admitido la acusación del Ministerio Público. ¿Están entendiendo? En esa etapa, en Sí, el doctora. juicio oral y público, lo que se va a debatir son los medios probatorios ofrecidos en la audiencia preliminar. O sea, supónganse de que en la etapa investigativa hasta la audiencia preliminar, el Ministerio Público haya ofrecido ciertos tipos de medios probatorios, ¿sí? Que podrían ser, por ejemplo, escuchas telefónicas, allanamientos, anticipos jurisdiccionales de prueba, que van a ir viendo un poco más eso en lo que es procesal penal. Seguramente ahora van a estar un poco desconcertados cuando les hablo de esto, pero esos son algunos medios probatorios que se podrían debatir en el juicio oral y público. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es la aplicación de la sanción en el juicio oral y público, ¿sí? Primeramente, lo que hay que entender con todo esto que yo les estoy explicando es de que el derecho penal adolescente se rige por ciertos principios rectores. Estos principios rectores, a mi criterio, son muchos, ¿verdad? Pero a mi criterio son tres los más importantes. Está el derecho, el principio rector de la educación, ¿sí? Que todo lo que tenga que ver con el adolescente infractor tiene que ir siempre direccionado a lo que es la educación. Después está el principio de interés superior del niño, que está establecido en el artículo 3º del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y también está el principio de mínima intervención, que es justamente ahí donde nosotros ingresamos a utilizar, ¿verdad?, lo que son las salidas alternativas al proceso, justamente para no intervenir tanto en el proceso, en el derecho penal adolescente, entonces para ir terminando ya antes de que exista una imputación. ¿Sí? Olga, ¿querés hablar? Olga Pavón. No, profe, gracias. Ah, ya, vi nomás que prendiste tu micrófono, pensé que tenías alguna consulta. Bueno, me van a tener paciencia porque estoy un poco engripada y estoy con tos. Entendiendo entonces y ahondando lo que ya dijo la doctora Jenny sobre las etapas en el proceso penal adolescente, que son las mismas en el proceso penal de adultos, es importante tener en cuenta de que el derecho penal adolescente se rige por el Código de la Niñez y la Adolescencia y supletoriamente nomás se utiliza lo que es el derecho penal y procesal penal de adultos. Como ya había explicado la doctora Jenny, existen marcos penales diferentes a los de adultos, como así también la franja etaria es diferente. Eso también ya manejan. Ahora vamos ingresando y si podemos correr a ver si vamos encontrando lo que son las salidas alternativas al proceso individualizadas para poder ir desarrollando eso. En el código, doctora. En el ¿Dónde está tu resumen este que me estás proyectando, veo que ahí en este están las están. medidas socioeducativas, correccionales. Las medidas, ya. Sí, No, sí. digo, más veo eso. Yo creo que eso ya es un poco más adelantado. Podemos ir no sé si habla sobre el criterio de oportunidad. Cita nomás, pero podemos ir viendo los artículos si quiere en el código. Sí, el criterio de oportunidad está establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Sí. Si es que me pueden ir acompañando con la lectura, vamos a ir al 19 del Código Procesal Penal.
Bueno, puedes empezar leyendo, Micaela. Artículo 19. Oportunidad. El Ministerio Público, con consentimiento del tribunal competente, podrá prescindir de la persecución penal de los delitos. Inciso Sí, hasta 1. ahí. Vamos a ir desglosando este artículo, ¿sí? Hasta ahí. ¿Me vas a ayudar con la lectura, Micaela? Hasta ahí podemos hacer una comparación con el 234, creo que es el artículo de la remisión en el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, si me podrían leer también, vamos a ir leyendo los dos, el 234 y el 19, el 234 del CNA y el 19 del Código Procesal Penal. Te leo, profe. Sí, sí. De la remisión, dice, en la etapa preparatoria y con consentimiento del tribunal, el fiscal podrá prescindir de la persecución personal cuando se den los presupuestos señalados en el artículo 19 del Código Procesal Penal o cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas Sí. las medidas educativas pertinentes. En las condiciones señaladas... Así mismo, se dieron cuenta, hasta ahí, sí, hasta ahí. Se dieron cuenta cómo es similar lo que dice en el artículo 19 del Código Procesal Penal, dice en el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En el 19 dice de que el tribunal podrá prescindir de la persecución penal en los delitos. Y en el 234 también dice lo mismo, de que el tribunal o el fiscal, dice, ahí hace una diferencia, tribunal o fiscal, porque justamente en lo que respecta al 234, estamos justamente a utilizar este artículo en cualquier etapa del proceso, ¿sí? Por eso habla sobre tribunal o fiscal. Podrán prescindir de la persecución penal, dice. ¿Qué es prescindir de la persecución penal? ¿Alguien Que me no se puede va a indicar? iniciar O el si tiene proceso o no se va a seguir el proceso. ¿Cómo? Que no va a seguir el proceso. Exactamente, que ahí termina, por decirlo así, ¿sí? Prescindir de la persecución penal significa que una vez que se pida este instituto procesal, entonces ahí ya termina. Ahí empieza y ahí termina. No es que hay una etapa investigativa de 4 o 6 meses, ¿sí? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, posteriormente, en el artículo 19, muchísimas gracias a las compañeras que me ayudaron con la lectura. Voy a ir haciendo más rápido esto para no tardar. Posteriormente, en el artículo 19 lo que dice es que, primeramente, el procedimiento tiene que ser un delito. Ustedes ya dieron penal, saben que en el derecho penal existen delitos y crímenes, ¿verdad? Los delitos son, en el derecho penal de adultos, de 6 meses hasta 5 años. Después es crimen ya, ¿verdad? En el derecho penal adolescente existe un solo marco penal. ¿Qué significa esto? De que estos institutos o este instituto del criterio de oportunidad en específico se puede utilizar ya sea en delitos o en crímenes, ¿sí? Le da la posibilidad al agente fiscal especializado en penal adolescente o al juez especializado en penal adolescente a utilizar este criterio de oportunidad, ya sea en delitos o en crímenes, a diferencia de adultos, que este criterio de oportunidad solamente se puede utilizar para los casos de delitos. Profe, ¿qué tal? Sí, Disculpame que te interrumpa. Profesora, sí. ¿por qué en crímenes el doctor en todo momento nos decía delitos? Que el criterio de Sí, oportunidad lo que solamente pasa es que, aplica para delitos. en el derecho se engloba nomás los hechos punibles como delitos, pero sí se puede utilizar el criterio de oportunidad y todas las salidas procesales en crímenes y delitos porque ahí existe un solo marco penal en el derecho penal adolescente, ¿sí? Pero él nos hacía otra vez dividir el marco penal de delitos, nos decía 6 meses hasta 4 años,
Y crímenes también se puede hablar de 6 meses hasta 8 años, el marco penal. Eso está establecido en nuestra, o sea, no está establecido en el derecho positivo, o sea, no dice en ninguna parte del código de que ese sea el marco penal para delitos o crímenes. Hace sí una distinción, pero no dice de que son crímenes y delitos, ¿sí? Eso es importante entender. Pero si el criterio del doctor Camilo, al explicarle a ustedes, es de que sí existen delitos y crímenes y que tienen establecido ese marco penal, vamos a quedar con eso, ¿sí? Sí, porque él en todo momento nos repetía que era solamente para delitos, casi todas las salidas anticipadas, que no se da en crímenes por la gravedad del hecho. Por la gravedad del hecho, si escuché bien, porque salió Sí, entrecortado. sí, de la parte de crímenes, yo te hablo. Por eso generalmente no se suele dar las salidas anticipadas, decía el profesor. Totalmente de acuerdo, es válido. Ahora, me encantaría que me puedas indicar en qué artículo o en qué parte del Código de la Niñez y la Adolescencia está establecido ese marco penal, porque seguro que les habrá dicho. Por el artículo. Acá, por ejemplo, en el artículo 19, como dice, la parte de delito y las otras Sí, salidas sí, también, casi todas dicen delito y nosotros nos quedamos con el marco penal, que hay dos en el sí, código, ese marco no sé penal en lo qué que yo quiero artículo del saber código de si la ustedes niñez, ¿verdad? recuerdan. Pero según el profesor, dos marcos penales, uno que es para delito Hola, y el otro que es para disculpa, crimen. permiso, Sí, ¿puedo interrumpir Y un rato? más, por ejemplo, que delito, uno puede resarcir el daño claro, en la parte de delito, pero si totalmente. vos cometés un crimen, porque casi siempre, ¿verdad? La finalidad de las Una salidas consulta. anticipadas Ana, es también te voy a resarcir interrumpir el un daño rato. a la víctima. Y como uno, por ejemplo, si comete un crimen, va a resarcir un daño, por ejemplo, un homicidio, por ejemplo. ¿Cómo puedes resarcir el daño? Más Ana, bien yo, A través no de la sé si usted me puede indemnización, explicar, profesora. a través de la indemnización por daños y perjuicios a los familiares. profe, Pero esa es una cuestión muy profunda, ¿sí? Por eso les estoy consultando si ustedes recuerdan en qué artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia, por porque eso ahí está establecido ese estoy marco penal. intentando hablar. Me Sí, disculpas, decime en nomás el tu duda. artículo 201 del Código de la Niñez habla sobre la duración de las medidas. Artículo 207 Artículo también, 207 es. de niñez y adolescencia, 207. Bueno, vamos a ir ahí entonces, Gabriela, vos que estás con Sí, la ahí ya está. diapositiva. Acá dice, artículo 207 de la duración de la medida privativa de libertad. La medida privativa de Sí, libertad tendrá una mínima de 6 meses y máxima de 4 años en caso de un hecho calificado como crimen por el derecho penal común. La duración máxima de la medida será de 8 años. Lo que él decía en clase es que la mínima siempre va a ser de 6 meses, 4 años para delitos y 8 años para crímenes. totalmente, excelente. Yo quería Hola, saber si ustedes recordaban el artículo en el que está establecido eso. Hola, ¿Sí? consulta. No sé en qué Sí. lugar fue que yo leí que supuestamente iba a ser a 10 años ya. No sé si sigue siendo Hay 8 un años o proyecto ya de ley, subió a pero 10. Esas son dice propuestas, el docente, propuestas no creo que realizadas salga. ante el Congreso para modificar la normativa, pero eso todavía no está vigente y dudo que esté vigente en alguna oportunidad, ¿sí? O sea, Ah, no ok. se confundan con eso, no se enquilomben con eso porque eso no está vigente, son nada más propuestas que se presentan para elevar el marco penal en adolescentes. Ah, Sí, porque pero nosotros supuestamente sabemos, decía que para la comisión de crímenes iba a ser hasta 10 años, supuestamente decía. sí, nosotros sabemos de que estamos ante un fuero especializado y el fuero especializado justamente tiene un fin educativo. Por eso es que justamente no se puede elevar la pena o no se debe o es absurdo elevar la pena porque justamente lo que busca el derecho penal adolescente es de que el adolescente salga reinsertado a la sociedad a través de la educación que se le va a ofrecer en este proceso, ¿sí? Ya entiendo, pero
Sí. Bueno, entendiendo esto, voy a ir rapidito explicando con ese tipo de marco penal que ustedes manejan con el doctor Camilo, el criterio de oportunidad solamente se puede dar en casos de delito, ¿sí? Cuando el reproche es reducido, ¿verdad? En este caso se tiene que hacer una reparación del daño social en el caso de los hechos punibles que tengan como víctima tangible, que es una víctima física, o que sea intangible, que es el Estado, ¿verdad? Víctima tangible significa que es física, intangible es que es el Estado, porque el Estado no se le ve, ¿verdad? Pero también es víctima, como en los hechos punibles de exposición al peligro en el tránsito terrestre, ¿sí? Manejas CAURE, entonces vos lo que le perjudicás es al Estado cuando vos te vayas a atropellar un poste de luz, por ejemplo. Bueno, entendiendo esto, nos vamos al artículo 21 del Código Procesal Penal, la suspensión condicional del procedimiento, que es similar a lo que es el criterio de oportunidad con relación a los elementos que hay que tener en cuenta para que esto se pueda dar, los requisitos. Y aquí dice, cuando sea posible la suspensión a prueba de la ejecución de la condena en las condiciones establecidas en el Código Penal, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Si el imputado presta conformidad, estos son los elementos que se tienen que dar para la aplicación de la suspensión condicional. El imputado tiene que prestar conformidad con esta salida, ¿sí? Tiene que admitir los hechos que se le imputan. Y así es que el juez puede decretar la suspensión condicional del procedimiento siempre y cuando el procesado tenga la voluntad de reparar el daño o haya reparado el daño, ¿verdad? Ahí es en donde se le asimila al criterio de oportunidad esta salida alternativa. Y es muy importante tener en cuenta porque al momento del juez determinar las condiciones y reglas que están establecidas en el artículo 22 de este código, es que ahí tiene que tomar en cuenta lo que son los principios educativos. ¿Por qué? Porque justamente estas condiciones y reglas de conducta que se le va a aplicar durante el transcurso que va a tener esta suspensión condicional, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de Adultos, son normas de conducta que son con un sabor medio sancionador, ¿sí? Como por ejemplo la prohibición de residir, digo bien, en un lugar determinado, la de frecuentar determinados lugares, que no tiene que consumir drogas ni bebidas alcohólicas, de que se someta a vigilancia, por ejemplo, la firma del libro de comparecencia, etc. En ese sentido, hay que tener en cuenta que en el derecho penal adolescente lo que se va a tener en cuenta es el fin educativo, por tanto, estas normas de conducta tienen que ser como tales. O sea, por ejemplo, en una suspensión condicional a un adolescente, lo que se podría establecer, que por ejemplo me podrían decir, díganme un poco un ejemplo de una regla de conducta que sea educativa. Si el adolescente no está estudiando, por ejemplo, Un mandato de que ¿Hacer algún trabajo asista social? a la escuela. claro, de que acuda a la escuela o al colegio. ¿Hacer algún trabajo social? Trabajo social no sería tanto un fin educativo, eso sería también algo aplicable al derecho penal de adultos. Lo que sería educativo es que siga estudiando, que haga algún curso, ¿verdad? En la SNPP o en algún lugar, algo educativo, algo que le reinserte a la sociedad y le diga, a la pucha, hice mal, necesito mejorar esto, voy a seguir estudiando, voy a seguir capacitándome, yo quiero ser alguien cuando cumpla 18 años. ¿Me están entendiendo el fin educativo? Sí, Profe, creo profe. que también es estar bajo la tutela de una persona, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. O sea, en la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento se da luego lo que es el asesor a prueba. O sea, sí o sí tiene que tener un asesor a prueba que le controle el cumplimiento de esas reglas de conducta que se le van a aplicar en esa audiencia, ¿sí? Totalmente admisible lo que dijiste. No recuerdo, no llegué a ver quién fue la que dijo eso.
Bueno, después del criterio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, podemos ir al artículo 420 de este código que establece el procedimiento abreviado. ¿Alguien me puede leer? Profe, antes de avanzar, el 234 justamente, que fue la raíz de esta, Sí. mencionaba la remisión y seguidamente, un ratito, 34. Y después dice en 234, un ratito. Ahí estoy perdido. 34, no del código era. Del Código de la Niñez y la Adolescencia es el 234. Sí, estaba buscando mal. 34. Y después dice seguidamente, y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. ¿A qué se refiere ese punto? ¿Cómo? O sea, y ejecutadas las medidas educativas Léeme todo el párrafo. Decía, en la etapa preparatoria, el 234. ¿Sí? Sí. Y con consentimiento del tribunal y el fiscal, podrá prescindir de la persecución penal cuando se den los presupuestos señalados en el artículo 19 que acabamos de desarrollar contigo. Sí. O cuando haya sido ordenadas y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. Claro, que justamente las medidas que estuvimos hablando, si bien esto no tiene nada que ver con lo que es la suspensión condicional del procedimiento, pero como les había explicado yo, de que en el proceso penal todas las medidas que van a ser aplicables a los adolescentes tienen que ser educativas, ¿sí? Tenemos lo que está establecido en el artículo 232, si no me equivoco, habla sobre las medidas provisorias. Podemos irnos a ese artículo. Sí, las medidas provisorias. ¿Qué número, doctora? 232. El Código de la Niñez. Creo que es el 232. Sí, el Código de la Niñez. De las medidas provisorias, hasta que la sentencia quede firme. A ver, acá me pasó la doctora Jenny su código. Sí. El 232 habla sobre las medidas provisorias. Transitoria. ¿Cómo? O sea, que se ordena la intervención transitoria del adolescente en un lugar adecuado, por ejemplo. Bueno, vamos a leer completo, ¿sí? Voy a leerles. Hasta que la sentencia quede firme, el juzgado penal de la adolescencia podrá decretar medidas provisorias con el fin de promover la educación y garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del proceso. En ese sentido, ahí está la respuesta de tu pregunta, porque en el 234, que habla de la remisión, en el primer párrafo, última parte, dice cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. Cuando hablamos de medidas, nosotros tenemos que tener en cuenta que esas son las que se dan en la etapa investigativa, ¿sí? ¿Qué se hace en la etapa investigativa? Sí. Durante la investigación fiscal, ¿sí? En esos 6 meses que el fiscal tiene para investigar, es que se dan las medidas provisorias, que son también medidas que se tienen que imponer con un fin educativo. Y a esas medidas es a las que se refiere. ¿Por qué te habla en el 234 sobre que en cualquier etapa del proceso se puede utilizar este instituto? Porque justamente, como lo dice en el primer párrafo, se puede utilizar como primer requerimiento, como también se puede utilizar en la audiencia preliminar, una vez que ya haya transcurrido la etapa preparatoria y se hayan impuesto medidas educativas en esa etapa preparatoria, o sea, medidas provisionales con fines educativos. Entonces, en esta etapa, cuando se refiere a las medidas educativas, por ejemplo, se refiere al 232 o al 233 si es que la 232 no es suficiente. Estas son las medidas. Exactamente, sabemos que la prisión preventiva es de última ratio, ¿sí? Ratio.
No se confundan porque no es ratio, es racio. Así se pronuncia. Bueno, genial, perfecto está tu acotación, Nadia. Realmente nos fuimos un poquitito de esa parte. Es importante señalar de que durante la etapa investigativa se aplican medidas provisorias o prisión preventiva, ¿sí? Cuando no es suficiente las medidas provisorias. Y ahí es donde te habla en esta última parte del primer párrafo del 234. Contestada la pregunta. Gracias, profe. Bueno, me gustaría también, antes de tocar el abreviado, el procedimiento abreviado, me gustaría hablar también de que hay otros dos tipos de manera de terminar con el proceso, que aparte del criterio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, también está lo que es la conciliación y la mediación, ¿sí? La conciliación, alguien me puede decir, según lo que entienda por el nombre de lo que les digo, conciliación. ¿A qué se refiere la conciliación? ¿Podría ser llegar a un acuerdo? Exactamente, es llegar a un acuerdo y que eso se pueda homologar ante el juez. ¿Qué significa homologar? Perfeccionar el acuerdo. ¿Cómo? Perfeccionar el acuerdo. Homologar profe. ¿Cómo? Bueno, les explico, está súper bien el término perfeccionar el acuerdo, está súper bien, es válido. Pero les explico con un poco de tecnicismo. Homologar el acuerdo lo que significa es que las personas que llegaron al acuerdo, ¿sí? Extrajudicial, antes del proceso, entonces van ante un juez y se ratifican, o sea, ellos dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo y seguimos de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, al que llegamos antes de que esto llegue a usted, señor juez. Eso significa, se van y se ratifican ante el juez sobre el acuerdo al que llegaron antes de que exista un proceso. Eso es homologar el acuerdo. Decir sí frente al juez, sí, ese es el acuerdo al que llegamos. Eso es homologar el acuerdo. ¿Sí? Gladys. Sí, doctora, una consulta. Entonces sería la remisión del 234. ¿Se puede utilizar hasta la etapa preparatoria o también se puede utilizar durante el juicio oral y público? En el juicio oral y público ya no entramos todavía ahí. Ahora estamos hablando de la etapa investigativa hasta la intermedia. Ahí es donde se puede utilizar en cualquier etapa del proceso, ¿sí? Hasta la etapa preparatoria, el 234, ahí podemos llegar con él, que son Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que desde la etapa intermedia desde la etapa, digo bien, investigativa, hasta la intermedia es donde se puede dar la aplicación de la remisión o estos institutos procesales de los que estamos hablando. Hasta la intermedia. En el juicio oral y público, lo único que se puede hacer es absolver o condenar. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Profe, esa conciliación se puede hacer entre las partes o puede ser a través del Ministerio Público también, ¿verdad? Exactamente. Es justamente la extrajudicial la que se hace ante otro órgano que no sea el juez, ¿verdad? O el Criterio juzgado. de oportunidad sería, Ahora, cuando ¿verdad? se homologa, sí ya se hace frente al juez. No escuché tu pregunta. Que sería criterio de oportunidad cuando es solicitado por el Ministerio Público, ¿verdad? No confundamos. Les voy a volver a mencionar.
Las salidas alternativas al proceso son el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, la homologación, la mediación y el procedimiento abreviado. Son todos institutos procesales diferentes que se pueden dar desde la etapa investigativa hasta la etapa intermedia, ¿sí? Etapa investigativa es la que tiene el Ministerio Público para investigar a ver si fuiste o no pasible de ser acusado, ¿sí? Y etapa intermedia es la audiencia preliminar propiamente dicha. Entonces, a no confundir, esas son las salidas alternativas al proceso que se pueden dar cuando no haya imputación todavía o cuando se haya llegado a la audiencia preliminar y el juez determine la aplicación de esos institutos procesales, ¿sí? Entendiendo eso, volvemos otra vez a retomar, estamos en lo que es la conciliación, que es justamente el acuerdo entre las partes, que se puede dar de manera extrajudicial antes de una imputación, como también después de una imputación, habiendo transcurrido la etapa investigativa y habiendo llegado a la etapa intermedia, la audiencia preliminar, en donde pueden llegar a un acuerdo en esa audiencia, víctima y agresor, y homologarlo ante el juez, ¿sí? Homologar ante el juez es firmar el acuerdo frente al juez, ratificarse y decir sí, ese es nuestro acuerdo. Entonces ahí termina el procedimiento, en esa etapa intermedia termina el procedimiento y se pone fin a eso con una extinción de la acción, ¿sí? Y un sobreseimiento definitivo. Esas son las consecuencias de estos tipos de salidas procesales: la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo, ¿sí? ¿Les llevo a hablar de esto el doctor Camilo? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Les llevo a hablar de que cuando termina el procedimiento, o sea, cuando se le otorga algunos de estos institutos procesales, lo que hace es que acarree la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo del procesado. ¿O no Sí, llegaron a profe. llegaron a esa etapa? Sí, llegó a comentar el profesor. Bueno, entonces, ahondando eso, ya tienen en cuenta en qué momento se aplica, ¿sí? Cuando termina todo, cuando se le aplica el criterio de oportunidad, cuando se aplica la conciliación y los otros dos institutos que no utilizan esto sería la suspensión condicional del procedimiento y el abreviado. ¿Por qué? Porque no se extingue la acción y no se le sobresee a la persona que es beneficiada con esos dos institutos, con el procedimiento abreviado y con la suspensión condicional. ¿Por qué se da eso? Porque no hubo una sentencia firme. No necesariamente, es porque ellos, o sea, los procesados tienen que cumplir por cierto tiempo determinado ciertas reglas de conducta. Entonces no se puede terminar el proceso ahí, no se puede extinguir la acción ni sobreseerle porque ahí no termina, tiene que cumplir durante ese tiempo las medidas que se le imponen. ¿Sí? Por eso es que no se da en esos supuestos. ¿Van entendiendo? Sí. Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, entendiendo entonces ya lo que es el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, la conciliación, vamos a hablar un poco sobre la mediación. La mediación no necesariamente tiene que ser extrajudicial, también la mediación se puede utilizar dentro del procedimiento,
¿Sabían? ¿Qué entienden por la mediación? Que hay un mediador, o sea, están las partes y hay un tercero imparcial y hay lo que tienen que tratar de llegar a un acuerdo, creo. Exactamente. Bueno, en la mediación, como les había dicho también el doctor Camilo con referencia al marco penal, solamente pueden ingresar los tipos penales que sean delito. ¿Sí? Por ejemplo, poniendo un caso a lo que podría ingresar a mediación, puede ser justamente los casos de hurto, ¿sí? Fulano de tal hurtó una silla, cable de una casa que ingresó porque estaba abierto el portón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como es demasiado bagatelario el hecho, entonces meten a mediación para poder llegar a un acuerdo, no tener que abrir todo un proceso por una macana, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es, van ambas partes, víctima y victimario, a la oficina de mediación y llegan a un acuerdo de que el agresor o le devuelve su silla cable o le paga lo que vale su silla cable. Y ahí termina. Eso es delito y se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Reparando el daño. Profe, eso es cuando es menor a los 10 jornales, ¿verdad? Realmente todo lo que todos los hechos punibles que sean delitos pueden ingresar a mediación. Yo nomás les hablé del caso de la bagatela porque me pareció bueno nomás el ejemplo. Pero si quieren entrar a ahondar un poco sobre eso, tendríamos que irnos a lo que es el Código Penal y ver lo que es el hurto bagatelario, ¿verdad? Que está, creo, entre los artículos 160 en adelante. Profe, algo que mencionó el doctor también en clases es que la ley de mediación, que es la, creo, 1879/02, eso mencionó y recalcó en clase. Sí, y le pudieron dar una lectura a eso. También incluye en esa ley que por violencia no se puede mediar. Claro, no, en los hechos de crímenes no se pueden luego mediar. Por eso justamente les expliqué esa diferencia en el marco penal, que es como el doctor les explicó también, y que eso vamos a tener como parámetro. Estamos hablando siempre de delitos, no hablamos de crímenes. En todos estos tipos de salidas alternativas al proceso estamos hablando siempre de delitos, ¿sí? No se puede mediar, como había dicho la compañera, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero había dicho que no se puede, por ejemplo, aplicar un criterio de oportunidad en un homicidio, ¿cierto? Totalmente. Profe, una consulta otra vez. Yo tengo acá anotado en el cuaderno que desestimación no se da como una salida anticipada al proceso. No, Eso la había dicho desestimación, el profesor, les explique. desestimación, y después no recuerdo cuál era otro también, pero creo que habían dos. Yo les voy a explicar eso porque realmente creo que se quedó como una laguna ahí. La desestimación y el archivo fiscal son los institutos que no se pueden dar una vez que ya se haya abierto una causa, ¿sí? Mi código penal me puede facilitar. Esto está establecido, creo que en el 311 en adelante, código procesal, les voy a confirmar. Disculpe, Sí, ¿hasta qué hora sería la clase? hasta las 7:30 dijeron. Ah, ya, gracias.
Sí, después la doctora les va a hacer unas preguntitas. Yo les tengo acá unos 3 minutos más y ya estamos. Nada más respondiendo la inquietud de Ana. En el artículo 3.13 y en el artículo 305 y 3.13 está establecida la desestimación. La desestimación en el 305 y el archivo fiscal en el 3.13. Esos son los dos supuestos que no se puede utilizar una vez que ya haya una imputación de por medio, ¿sí? Esas no son salidas alternativas al proceso. La desestimación se da cuando el hecho punible que se denunció justamente no califica como hecho punible. O sea, el hecho que se denunció no califica como hecho punible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Solicita la desestimación y eso nunca tuvo ingreso al sistema judicial. Profe, Esa es la Ok, profe, muchas gracias. el doctor también mencionó en caso de que exista un obstáculo legal, como por ejemplo si al final el chico tenía 13 años, por ejemplo. Exactamente, sí, dando un ejemplo en el derecho penal adolescente, un obstáculo legal es que el infractor sea menor a la franja etaria establecida. Eso es un obstáculo legal. Otro obstáculo legal es de que el hecho que se haya denunciado no esté tipificado en el Código Penal, entonces se tiene que desestimar. ¿Por qué no sería una salida anticipada al proceso? Porque no hay proceso. Simple y sencillo. No hay proceso formado porque ni siquiera se puede luego investigar porque hay un obstáculo, ¿sí? Entonces no se inicia el proceso. Entonces no es una salida alternativa al proceso porque no se puede luego abrir un proceso. Pero eso ya está a mano del juez y el Ministerio Público el que solicita. Solamente el Ministerio Público puede solicitar. El juez lo único que hace es saca la resolución si cree que corresponde. Ok, gracias. Bueno, realmente podemos debatir muchísimo. Esto da como para que estemos horas y horas, no es luego horas y horas, semestre. Así que me encantaría poder realmente ahondar mucho más sobre esto y responder todas sus dudas. Yo soy una amante del derecho penal y derecho procesal penal más aún, ¿verdad? Pero voy a terminar con lo que es el procedimiento abreviado, el artículo 420 del Código Procesal Penal. Y con eso ya les dejo con la doctora Jenny para las preguntas, ¿sí? ¿Alguien me puede leer lo que dice en el artículo 420 del CPP? De la admisibilidad. Te leo, profe. Sí, adelante. 420 de la admisibilidad. Hasta la audiencia preliminar se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando 1. Se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior a 5 años o una sanción no privativa de libertad. 2. Cuando el imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este procedimiento. Y 3, cuando el defensor acredite con su firma que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Exactamente, se dieron cuenta que acá está bien establecido que solamente puede ser aplicado a delitos. ¿Por qué? Por el marco penal establecido en el numeral 1 de este artículo. En el numeral 2 es un poco parecido a lo que es la suspensión condicional del procedimiento, que necesita justamente que se admitan los hechos por parte del procesado y que se consienta la aplicación de esta salida alternativa. O sea, tiene que estar de acuerdo el procesado en que se le aplique este instituto procesal. Después dice de que el defensor acredite con su firma que el imputado ha prestado el consentimiento, que eso se da en todas las audiencias. El defensor tiene que firmar todas las audiencias, ¿verdad? Pero en este caso, en esta audiencia, tiene que prestar la conformidad de su cliente, ¿sí?
entendiendo esto, yo creo de que ya podemos cerrar lo que es esta etapa, estas dos etapas, investigativa y preliminar, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿O quieren que le dé así un mapeo rapidísimo de lo que hablamos? A favor del mapeo. Sí, se puede, sí, profe, Bueno, porque yo entré tarde. existen 3 etapas procesales: la investigativa, la preliminar, que es la intermedia, y el juicio oral y público, ¿sí? En la etapa investigativa hasta la audiencia preliminar son que se pueden dar estas salidas alternativas al proceso: criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, conciliación, mediación o procedimiento abreviado, ¿sí? Artículo 19, todo es del CPP. Artículo 19, artículo 21, artículo 320 y artículo 10, ¿sí? Entendiendo esto, sabemos ya los presupuestos. Ya no podemos entrar a ahondar en eso porque vamos a perder mucho tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que tiene que ser delito, el hecho que se comete tiene que ser delito. En el criterio y en la suspensión condicional del procedimiento se tiene que reparar el daño. En el abreviado sabemos que tiene que prestar su conformidad, ¿sí? El procesado. Y después, haciendo un poco atrás, también vemos lo que son la desestimación y el archivo fiscal, que esto se da antes de una imputación, ¿sí? Antes de que inicie la etapa investigativa. Posterior a todo esto, ingresa lo que es la etapa de juicio oral y público, que es cuando la causa se eleva a juicio oral y público, propiamente dicho. Se admite la acusación fiscal, en donde están todas las pruebas que se van a debatir en esa etapa. Y en esa etapa lo único que se puede dar son 2 cosas: absolución o condena, ¿sí? ¿Entendimos todo eso? Sí, profe. Bueno, entonces ahora les voy a dejar con la profe Jenny otra vez para que ella les haga las preguntas y espero que no me decepcionen y hayan entendido lo que les expliqué. Dale. Dale. Ah, no se olviden de las medidas provisorias también. Que lean, ¿Sí? Lean las medidas provisorias 232 del Código de la Niñez y la Adolescencia y también la remisión, que es la que remite al criterio de oportunidad, a la aplicación del criterio de oportunidad. ¿Sí? Permiso, si no es Sí, quitar mucho tiempo, no, porque sé que queda sí. poco tiempo, luego mañana quieren aprender también. Se me quedó siendo la duda de lo que dijo la compañera, que no se puede solicitar una medida de salida alternativa, o sea, salida del proceso en crímenes, solamente en Sí, delitos, ¿verdad? sí, así mismo es. Eso Ya es había dicho totalmente cierto. que la ley no dice específicamente que prohíbe que no pueda pasar eso, ¿verdad? Pero en la práctica lo que se da es esas cosas. Está Entonces, mi modo establecida en la agravante normativa. Está está establecida en la establecido, yo normativa. quería saber Sí, en el 190 y algo era, si mal no recuerdo, del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece la diferencia entre crimen y delito y establece que el delito es de 6 meses a 4 años y de 4 a 8 sería lo que es crímenes. Entonces, entendiendo eso es que vamos a poder aplicar o no lo que son estas salidas alternativas al proceso que les mencioné. de todas. Martín. Se colgó, se colgó. En todas, o sea, en ninguna salida, entonces se podrían crímenes. Para No, confirmar más por si acaso. en ninguna salida. En ninguna salida alternativa al proceso no se puede utilizar, digo bien, en ningún crimen no se puede utilizar salidas alternativas al proceso. Espectacular, muchas gracias. Muy bien explicado, gracias. Cuando se les plantee casos, si es que se les plantea, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que ya dieron en el derecho penal, ¿sí? Porque ahí lo que van a ver, van a saber si son crímenes o delitos los hechos punibles.
Bueno, les dejo con la profe. Hola chicos. Bueno, yo ya les voy a ir haciendo unas preguntitas sueltas y vamos a ir participando, ¿sí? Quiero que lean, esta noche van a ir leyendo a partir del artículo del libro quinto, a partir del artículo 196, vayan leyendo otra vez para mañana, ¿sí? Un pantallazo nomás ya. Les voy a hacer unas preguntitas y vamos a ir respondiendo. A ver, ¿qué sucede si durante el proceso penal el adolescente cumple 18 años de edad? Les voy a tirar unas respuestas y ustedes van a decir cuál es la correcta. ¿Qué sucede si durante el proceso penal el adolescente cumple 18 años de edad? El proceso va a pasar a la jurisdicción penal ordinaria, se le va a aplicar automáticamente la sanción de adulto, el proceso va a continuar bajo el fuero penal adolescente o el expediente va a ser archivado por falta de jurisdicción. Va a seguir con el de Opción adolescente. 3. Opción 3. Sí. Va a seguir La tres. como el adolescente, como Proceso va a juzgado como continuar adolescente. bajo el fuero penal adolescente. Muy Sí. bien. Otra pregunta. Las medidas socioeducativas podrán ser ordenadas por un determinado periodo de tiempo que no podrá sobrepasar 3 años de duración, incluso puede ser prolongada hasta 5 años. Otra opción, 5 años de duración, 2 años de duración, pudiendo el juez eximir de ellas y prolongarlas antes del vencimiento del plazo ordenado hasta 3 años de duración, o 1 año y hasta 2 cuando el juez, sobre la base del informe psicosocial y socioambiental, considera necesario para la educación del adolescente. El tercero, Opción profe. 3. Tercero, Muy de bien. 3 años. Sí, ese es, sí, van a marcar artículo 201. 201 CNA. Ahí está la respuesta. Muy bien. Otra pregunta que les voy a hacer. A ver, ¿qué recurso debe interponer el adolescente contra una sentencia definitiva, condenatoria, impuesta por una resolución judicial? ¿Una oposición, una apelación especial, una queja o una revisión de hechos? Apelación especial. Muy bien, una apelación especial. Muy bien. Otra preguntita. El recurso de apelación general establecido en el 461 del CPP puede ser interpuesto ante autos interlocutorios que no pongan fin al proceso, sentencias definitivas, providencias. La primera. Autos interlocutorios que no pongan fin. Frente a providencia también se puede, profe. Apelar. Pero escuchen bien, el recurso de apelación general en el 461 pueden ser interpuestos antes autos interlocutorios que no pongan fin al proceso o las sentencias definitivas. Sentencia definitiva. Claro, antes sentencias definitivas. Esa es la respuesta. Van a repasar el 461. Profe, perdón, ¿dijiste apelación general o especial? General. Apelación general. Pero El profe nos dijo ¿acaso no ahí 5 días para apelar? Vamos a leer el 461. ¿Tienen ahí para leer el 461? Sí, tengo, profe, acá. Vamos a leer el 461. Dice, resoluciones apelables, dice. El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones. El sobreseimiento provisional o definitivo, la que decide la suspensión del procedimiento, la que decide una excepción, el auto que resuelve sobre la procedencia de una medida cautelar o sustitución, la desestimación, la que rechaza la querella, el auto que declara la extinción de la acción penal, la sentencia... Aquí declara la extinción, dice. ¿Qué declara la extinción? Autos que declaran la extinción, dice, ¿verdad? Sí. Sí. Después. La sentencia Ahí está. sobre la reparación del daño,
la sentencia dictada en el procedimiento abreviado, la concesión o rechazo de la libertad condicional o los autos que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, y contra todas aquellas que causen un agravio irreparable, salvo cuando expresamente se declarado irrecurrible por este código. No será recurrible el auto de apertura a juicio. Profe, ¿puedes repetir las posibles respuestas, por favor? Sí. Autos interlocutorios que no pongan fin al proceso. No tenemos ahí. Autos interlocutorios que pongan fin al proceso no tenemos en este grupo, ¿verdad? ¿Qué No. cosa, profe? Autos interlocutorios que no pongan fin al proceso. No, doctora, no hay. Bueno, sentencias. Profe, La pero sentencia, un AI puede luego poner fin al proceso. Para mí que no. Puede. También. O sea, no es que ponen fin. La I generalmente está en un intermedio. Generalmente las sentencias son las que ponen fin al proceso. Sí, así mismo. A ver, Profe, repasamos. no habló de poner fin al proceso por un AI. ¿Cómo? No, o sea, no recuerdo que el profesor haya mencionado que un AI que pone fin al proceso. De hecho, yo entiendo que una AI no pone fin al proceso, sino una cuestión No, es un intermedio nomás que da un paso. Los AI. Sí, resuelve cuestiones mínimas A ver, dentro del bueno, proceso. tenemos entonces sí. A ver, el 461 nos dice que el incidente, el auto que resuelve, por acá un ratito. Bueno, el recurso, autos interlocutorios que no pongan fin al proceso, no es. Sentencias definitivas, providencias o ninguna de las anteriores es correcta. Me faltó esa parte. Ninguna. Son 1, 2, 4 ítems. Del 461. Les repito otra vez. El recurso de apelación general establecido en el artículo 461 puede ser interpuesto antes. Autos interlocutorios que no pongan fin al proceso, sentencias definitivas, providencias o ninguna de las anteriores es correcta. Ninguna de las anteriores. Ahí está, ninguna de las anteriores. Me faltó esa parte, había sido acá, estaba escondida. Profe, Muy bien. y yo tengo acá en clase lo que el profesor había dicho, que en cuanto a apelación general, por ejemplo, él dijo ejemplo, AI que no pone fin al proceso. Ya noté que era 5 días teníamos para poder apelar. Acá está, a ver. Providencia también dijo, y por ejemplo, una providencia de mero trámite. Dijo, y mero trámite tampoco, por ejemplo, figura acá así expresamente. Claro, pero ¿qué dijo? Recurso de apelación general o especial, dijo el profesor, lo que vos anotaste, porque este es apelación general, para general. No, ninguna de las anteriores es correcta la respuesta, porque ninguna está. El 461, ¿qué nos dice? Solamente nos dice sobreseimiento provisional o definitivo. La que decide la suspensión del procedimiento. Profe, sí, entiendo todo lo que dice ahí expresamente, pero así como te digo, el profesor dijo, por ejemplo, en clase, así como te digo, ahí que no ponga fin al proceso, porque él dijo que el ahí no pone todavía fin al proceso, es como usted dice que es una etapa intermedia. Y después dijo, por ejemplo, providencias, dijo también, y dijo una providencia de mero trámite. Y tampoco está acá expresamente establecido mero trámite. Mañana vamos a preguntarle al profe antes del examen para salir de la duda. Por favor, profe, porque confunde un poco, porque son palabras textuales de él, las posibles respuestas ahí, pero como usted dice, no figura acá en el 461. Entonces mañana le vamos a decir, para las 10 del examen, ¿verdad? Sí, profe, así mismo. Antes del examen, entonces vamos a hacer un repasito sobre el 461, ¿sí? Profe, pero danos ese tu examen para estudiar. No vaya a tener para vos solita.
Es un examen, una ayuda a memoria que tengo. Bueno, uno más les digo ahora antes de cerrar, porque ya me tengo que ir en atención permanente, me están esperando. Por Arnaldo estoy haciendo todo, esto le estoy haciendo esperar a mis víctimas para irme. Gracias, profe, gracias, Arni. Mañana nos vamos a ver. Bueno, les hago una preguntita, a ver. Escuchen esto. Bueno, el adolescente es aprendido por un supuesto hecho punible de hurto en la vía pública. Los agentes de la comisaría respectiva los trasladan y encierran al mismo en un calabozo común, tanto para adultos como para adolescentes. Su aprehensión se dio un viernes a las 6 de la tarde. Dicha situación fue comunicada al juez penal adolescente el lunes. O sea, él se quedó sábado, domingo. En la sede policial fue interrogado por los agentes policiales, labrando un acta sobre el relato del hecho supuestamente perpetrado. De lo mencionado, ¿cuál es el hecho que genera la nulidad de lo actuado? El interrogatorio realizado por autoridades policiales, la restricción de la libertad en un calabozo común, la falta de comunicación al juzgado sobre la aprehensión del adolescente o la ausencia de la defensa pública o privada al tiempo de la privación de libertad. ¿Qué les parece que es? La audiencia que se Interrogatorio que le hicieron los agentes policiales. Exactamente, Karina, es el interrogatorio. ¿Por qué? Porque el adolescente solamente puede ser interrogado por el juez. Por el juez. No se olviden de eso, por el juez. Solamente él puede declarar ante el juez penal adolescente. Después es todo nulo. Otra pregunta. Profe. Sí. ¿El profesor no te contó cómo va a ser el examen de mañana? ¿Alguna pistita para nosotros? No, ninguna. Lean nomás otra vez el libro quinto. Lean la parte de las medidas socioeducativas. Esa parte repasen. Mañana vamos a tratar de irnos acá con la profe Nicole un poquito temprano para poder hacer un repasito con ustedes, ¿sí? Para las 9. Bueno, una más les hago, chicos. ¿Está bien? A ver, esta. Bueno, el adolescente es investigado y procesado por una supuesta comisión de hecho punible de hurto agravado. El Ministerio Público, que no cuenta con agentes especializados, presenta el requerimiento conclusivo acusatorio. Solicita la apertura de la causa a juicio oral. Sustanciada la audiencia preliminar, el juzgado resuelve la apertura de juicio oral y público. Iniciado el juicio oral, la defensa manifiesta que no fue realizada la investigación socioambiental ni el informe psicológico. ¿Qué efectos va a producir la falta de estos informes técnicos? Que prosiga el juicio oral, la disposición del tribunal de sentencia de retrotraer el procedimiento, la nulidad del proceso penal y sobreseimiento definitivo del adolescente o la suspensión del juicio oral y público. La B. El tercero, muy bien, Francisco, la nulidad del proceso penal y el sobreseimiento definitivo del adolescente. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre que es muy importante la investigación socioambiental y el informe psicológico del adolescente siempre. Imagínense, si esto no tenemos, ¿qué es lo que acarrea, Francisco? La nulidad. La nulidad, muy bien, Elizabeth. La nulidad, sí. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido un poquitito de este repaso. Nos hubiese gustado hacer con tiempo, pero bueno, es el tiempo que tuvimos. Profe. Mañana lo que tenemos que hacer entonces es en cuanto a la apelación general. Ver un poquito otra vez eso si se puede, por favor. Sí, el 461. Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a Arnaldo también por organizar. Está bien, nos vemos mañana. Por Dale, favor. dale, profe, gracias. Gracias. Mañana convertite en Shakira, digo. Aparte de que vamos a admirar tu belleza, convertite en Shakira para nosotros. Está bien, bueno, chicos.